El 1% de las personas en la población general posee la abrumadora cantidad de dinero y una décima parte de ese 1% tiene casi todo ese dinero, ¿verdad? Así que creo que las 100 personas más ricas del mundo tienen tanto dinero como los 2.500 millones de personas más pobres. Y uno piensa, bueno, eso es algo terrible, y quizás lo sea, pero lo que tienes que entender es que esa ley rige la distribución de la producción creativa en todos los ámbitos creativos, ¿verdad? Es algo parecido a una ley natural. Y hablaremos más sobre eso. Pero imagina lo que sucede cuando juegas Monopoly. Todos han jugado Monopoly. ¿Qué pasa cuando juegas Monopoly? Una persona termina con todo el dinero. Bien, entonces juegas otra partida de Monopoly. ¿Qué sucede? Una persona termina con todo el dinero. En realidad es la consecuencia inevitable de múltiples intercambios realizados al azar. Así que si tomas a 1,000 personas y las pones a jugar un juego de intercambio, a cada una le das 100 hours, digamos, o $10, y tienen que intercambiar con otra persona lanzando una moneda. Si yo gano el lanzamiento de la moneda, tú me das $1. Si tú ganas, yo te doy $1. Si todos jugamos eso el tiempo suficiente, una persona terminará con todo el dinero y todos los demás terminarán con cero. Así que es una característica profundamente arraigada en los sistemas de producción creativa y nadie realmente sabe qué hacer al respecto. Porque, por supuesto, el peligro es que todos los recursos se canalicen hacia una pequeña minoría de personas en la cima y una gran parte de la población termine con cero. Pero culpar de eso a la naturaleza opresiva de un sistema determinado es subestimar radicalmente la complejidad del problema. Nadie realmente sabe cómo transferir de manera efectiva los recursos de la minoría que controla casi todo a la mayoría que no tiene casi nada de una forma consistente. Porque cuando intentas distribuir el dinero hacia abajo, tiende a regresar hacia arriba y es un gran problema. Pero lo que debes entender sobre ese tema del 1% del que siempre se habla es que se aplica en absolutamente todos los ámbitos donde hay diferencias en la producción creativa, en todos los ámbitos. No importa cantidad de discos producidos, cantidad de discos vendidos, cantidad de composiciones escritas. Aquí tienes un ejemplo. 5 compositores producen la música que ocupa el 50% del repertorio clásico, ¿verdad? Bach, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Mozart. Así es, esos 5. Ese es otro ejemplo de esta ley de Price sobre la escala. Se aplica a todo tipo de cosas, como la cantidad de goles anotados en hockey, que también se distribuye de esta manera. El tamaño de las ciudades sigue la misma distribución. Así que, ya sabes, la gente siempre habla de lo injusto que es que el 1% de la población tenga la mayor parte del dinero y que el 1% de ese 1% tenga la mayor parte de ese dinero y que el 1% del 1% del 1% tenga la mayor parte de ese dinero. Pero es una conclusión inevitable de los juegos de intercambio iterados y no sabemos cómo combatirlo. No sabemos cómo quitarles a los que tienen y trasladarlo a los de abajo sin que instantáneamente vuelva a subir a la cima. Quizás sean personas diferentes, pero aún así vuelve a la cima, porque incluso dentro del 1% hay mucho movimiento. Por ejemplo, creo que tienes un 10% de probabilidad, si no recuerdo mal. Tienes un 10% de probabilidad de estar en el 1% superior al menos un año de tu vida y un 40% de probabilidad de estar en el 10% superior al menos un año de tu vida. Eso es en Canadá y Estados Unidos. En Europa es menos frecuente. Así que hay bastante movimiento en la parte alta. No son siempre las mismas personas las que tienen el dinero, pero sí es una pequeña fracción de la población la que siempre tiene todo el dinero. De todos modos, la razón por la que te cuento esto es porque después de que a los campesinos se les concedió la tierra y empezaron a convertirse en agricultores, una pequeña minoría de ellos tuvo un éxito extraordinario y esas personas producían casi toda la comida para Rusia y Ucrania. Así que lo que ocurrió en la década de 1920, cuando el sangriento Lenin llegó y colectivizó las granjas, fue que definieron a los kulaks, que eran esa pequeña minoría de agricultores exitosos que tal vez tenían una casa de ladrillo, podían contratar a un par de personas, tenían algo de tierra y ganado, y eran personas muy productivas. Los definieron como elementos socialmente hostiles y enviaron grupos de intelectuales a los pueblos para colectivizar las granjas. Y así, la idea era que, bueno, se juntarían las tierras y todos las cultivarían colectivamente, y la tierra, por supuesto, fue quitada de esa pequeña minoría de personas que realmente eran productivas y que de hecho habían logrado poseer gran parte de la tierra. Así que tienes que imaginarte cómo ocurriría eso. Bien, estamos en la década de 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Rusia está en muy mal estado, los pueblos están llenos de hombres brutalizados que sufren de trastorno de estrés postraumático y de muchas personas que no están nada bien, y los malditos intelectuales llegan al pueblo y dicen: ven a esos agricultores exitosos de la calle, de los que siempre han estado bastante celosos de manera inútil. Bueno, en realidad son cerdos y demonios que les están robando, así que, ¿por qué no salen?
Formamos una linda turba y les quitamos todo lo que tienen. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y todas esas personas fueron asesinadas, violadas o enviadas a Siberia en pleno invierno sangriento, donde ni siquiera había nada ningún lugar donde pudieran vivir ni nada para comer. Así que todos murieron. Y luego la consecuencia de eso fue que unos años después, 6 millones de personas murieron de hambre en Ucrania. Así que los soviéticos realmente implementaron y perfeccionaron la idea de la culpa basada en la clase y la etnia. Es un camino muy peligroso por el que transitar. Y es algo en lo que estamos muy involucrados en este momento, porque ahora hay discusiones en toda Norteamérica sobre la idea de, por ejemplo, la culpa basada en la raza y la culpa basada en la etnia. Es una muy mala idea clasificar a todo un grupo de personas como culpables de algo basándose en su pertenencia al grupo. Si estás acostumbrado a mantener las cosas en la niebla en general, vas a mantenerte en la niebla respecto a tus inversiones, porque en cierto sentido todo lo que haces es una inversión. Quiero decir, parte de eso se cuantifica en términos monetarios, pero siempre estás invirtiendo de una forma u otra. Así que creo que si tu carácter está siendo alterado por tus intentos persistentes de engañarte a ti mismo sobre la naturaleza de la realidad, vas a ser un desastre financiero. Y bueno, ciertamente he visto eso en mi práctica clínica. He visto personas gastar cantidades de dinero que uno no pensaría que alguien podría gastar en tan poco tiempo debido a una ceguera autoengañosa. Si tienes un coeficiente intelectual alto y eres una persona concienzuda, que es otro rasgo, entonces es más probable que tengas éxito financiero, digamos, para cuando llegues a la mediana edad. Así que eso parece indicar que hay dos rasgos temperamentales cuya presencia te permite superar la aleatoriedad con el tiempo, por lo que esos rasgos funcionan muy bien en esta sociedad en este momento. Pero también se podría argumentar que eso también es cuestión de suerte, porque no existirían personas poco concienzudas si en algún momento del pasado la falta de conciencia no hubiera favorecido su supervivencia. Así que lo que constituye vencer a un sistema depende de los parámetros que pongas alrededor de ese sistema. Y ya sabes, puedes pensar lo mismo sobre, bueno, mira lo exitoso que es. Bien, te refieres a financieramente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo está su salud? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo es su relación con sus hijos? ¿Qué precio pagó por su riqueza? ¿Sabes? A medida que añades dimensiones de evaluación, puede que no sea tan evidente si esa persona en particular ganó o perdió. Una idea que es muy común en nuestra cultura es que la pobreza es causada por la falta de dinero. Y esa es una idea realmente tonta, porque el dinero es muy difícil de manejar. Tuve clientes que eran adictos y lo peor que les podía pasar era que consiguieran algo de dinero. Simplemente estaban acabados para empezar. Sabes, se juntaban con personas que eran un poco sociópatas, así que, especialmente si no eran muy inteligentes y no podían defenderse bien, en cuanto conseguían dinero, se iban directo al bar con todos los amigos. Y sabes, recuerdo a un tipo en particular que cada vez que recibía su cheque de discapacidad, desaparecía durante 5 días. Normalmente lo encontrabas en una zanja, ¿sabes? Porque simplemente iba al bar. Gastaba hasta el último centavo que tenía en alcohol y despertaba en una zanja, casi muerto y eventualmente completamente muerto. Y luego sentía vergüenza, horror y arrepentimiento. Y volvía a enderezarse y todo estaba bien mientras no tuviera dinero hasta que llegaba el siguiente cheque. Y entonces, ¡pum!, lo mismo de siempre. Así que ya sabes, no es como si el dinero fuera necesariamente algo bueno para todos. Es difícil administrar el dinero. Es realmente fácil que desaparezca. Quiero decir, las personas mayores lo pasan muy mal ahora porque, ya sabes, los estafadores los contactan todo el tiempo por internet sin parar. Así que simplemente dar dinero a la gente es como verter agua en sus manos. No es tan útil, no necesariamente tan útil. Y luego, por supuesto, los factores que contribuyen a la pobreza son, bueno, no es muy bueno tener un coeficiente intelectual bajo, ya sabes. A la gente no le gusta la idea del coeficiente intelectual porque parece algo tan arbitrario. Ya sabes, si tienes un coeficiente intelectual alto, bueno, no es como si realmente lo merecieras. Es que prácticamente vienes configurado así desde el principio. Es muy estable. Puedes hacer que una persona con un coeficiente intelectual alto sea más tonta si, ya sabes, no la educas hasta el nivel de su capacidad, pero tomar a alguien con un coeficiente intelectual bajo e intentar aumentarlo es como, si logras descubrir cómo hacerlo, bueno, ya sabes, es hora del premio Nobel para ti porque mucha gente lo ha intentado y nuestra sociedad es cada vez más sofisticada, así que no es para nada obvio.
Sabes, los liberales piensan, bueno, esta sociedad es injusta porque hay desempleo, y los conservadores piensan, bueno, hay un trabajo para todos, pero ninguno de ellos piensa, bueno, existen diferencias enormes, enormes, enormes en la capacidad de las personas, mucho mayores de lo que cualquiera se imagina, y eso plantea un problema estructural. Tuve un cliente y le conseguí un trabajo voluntario, lo cual es mucho más difícil de lo que crees. Por ejemplo, necesitas un certificado de antecedentes penales. De hecho, es más difícil conseguir un trabajo voluntario que un trabajo real. Pero le conseguí un trabajo voluntario y tenía que doblar hojas de papel, cartas. Él trabajaba en una organización benéfica. Tenía que doblar hojas de papel en 3 partes para poder meterlas en sobres, y luego las cartas que estaban apiladas debían coincidir con los sobres correctos, que también estaban en una pila, pero algunas eran en francés y otras en inglés. Así que las francesas debían emparejarse cuidadosamente con los sobres en francés. Y si había un sobre fuera de orden, entonces tenía que averiguar si eran los papeles los que estaban desordenados o las cartas las que estaban fuera de orden. Y además, algunas de las cartas tenían fotografías adjuntas, y no se suponía que debías doblar las fotografías, pero no siempre estaban en el mismo lugar. Así que eso significaba que tenías que encontrar la manera de doblar el papel en 3 de varias formas diferentes sin doblar la fotografía. Y entonces, la otra cosa es que y nunca me había dado cuenta de lo difícil que es meter una hoja de papel en un sobre hasta que vi a alguien que no podía hacerlo y probablemente tenía un coeficiente intelectual de unos 80. Sabes, si te lo encontraras en la calle, no pensarías nada diferente de él. Era un tipo de aspecto normal.